Muy buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Vamos por favor a ubicarnos Salmo 49. Siguiendo nuestra serie de los días miércoles, día de oración, tomamos los salmos para estudiar las escrituras. Los salmos nos enseñan a acercarnos al Señor, a orar. Son oraciones, son alabanzas al Señor. Hoy toca el 49. Vamos a leer las escrituras, oramos y empezamos a explicar las escrituras. Dice la palabra de Dios, Salmo 49. Al músico principal, Salmo de los hijos de Coré. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen al mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, con todo sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, Selah. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Porque Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Selah. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Oramos. Bendito Padre Celestial, gracias por este momento que nos regalas. Gracias porque en medio de la semana tú nos permites tener tiempo para congregarnos también, tener tiempo de comunión cristiana con nuestros hermanos. Gracias por los hermanos que han acudido al llamado. Bendice a aquellos, Señor, que por alguna razón no pueden estar, Señor. Guárdale, Señor, en sus quehaceres, que todo lo hagan para tu gloria. Y aquellos que teniendo la posibilidad, el poder de venir, Señor, y aún así no lo hacen, Señor, te queremos pedir que los ayudes a entender lo trascendente que es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envías tu bendición y vida eterna. Que puedan entender el regalo, Señor, que hay de una iglesia que abre sus puertas para que en la semana sus hermanos permanezcan en comunión y en oración. Señor, te pedimos que en este tiempo tú nos ayudes con este salmo a entenderlo, a que sea sellado en nuestros corazones. Bendice la audiencia, da oídos para oír, Señor, da entendimiento para comprender tu palabra. Ayúdame a mí a exponer correctamente y lo que no logré decir con mi boca, Señor, tú, Señor, con tu palabra, tú puedas instruir en justicia por medio de tu Espíritu Santo a cada uno. Te lo pido y te damos gracias. En el nombre de tu Dios amado Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Amén. El Salmo 49 se puede catalogar como un salmo sapiencial, de sapiencia, de sabiduría.
semejante a los proverbios. De hecho, se parece mucho al Proverbio 4. Vamos un momento a los primeros versículos del Proverbio 4. Muy interesante cómo comienza este proverbio. Y de igual manera, este Salmo 49 también tiene esa connotación de pedir la atención de sus oyentes. Versículo 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Y asimismo comienza el Salmo 49. Oíd esto. ¿Sí? Es un clamor a que se escuchen las palabras de sabiduría que se van a proferir en ese momento o en este salmo. En la literatura hebrea habían dos tipos de literatura sapiencial. La primera tiene que ver hace su énfasis en la instrucción y en lo práctico. Es decir, eran proverbios dichos cortos, simplemente de manera instructiva. Esa es una manera, y el libro de Proverbios, el énfasis de Proverbios es más que todo ese tipo de literatura sapiensal. La otra clase de literatura sapiensal hebrea era de reflexión, de disertación en cuanto a temas específicos, reflexión en cuanto a temas para que podamos entender lo importante de decidir. Básicamente el Salmo 49 está dentro de esa segunda categoría de salmos, donde nos invita a reflexionar, donde hay una disertación para que uno pueda llegar a una conclusión lógica luego de todos los argumentos que ha presentado. El Salmo 49 entonces, básicamente la reflexión en síntesis es la vanidad de confiar en las riquezas en vez de confiar en Dios. La vanidad, lo iluso, lo falso, lo fatídico que es confiar, poner tu confianza, tu corazón en las riquezas y no en el Señor. Este Salmo 49, no sabemos si los que compilaron los salmos, ¿verdad?, vieron en el Salmo 49 una especie de conclusión de los salmos anteriores, o por lo menos de los últimos 4 salmos. El Salmo 46, ¿de qué nos habla? Podemos hacer una pequeña reflexión allí. ¿Qué nos habla el Salmo 46? Dios es nuestro amparo y fortaleza. Allí el énfasis es, Dios es el lugar seguro de su pueblo. Allí va su pueblo y está protegido de las acechanzas del enemigo. Él está en su ciudad y allí hay protección, ahí hay un río que alegra la ciudad de Dios porque Dios la ayuda, Dios está con su pueblo, Él es el rey de esa ciudad. En el Salmo 47 se habla, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios, ¿verdad? Él es el rey de toda la tierra. Ahora, entonces se exalta a ese Dios de Sión, se exalta no solamente como el rey de Jerusalén, rey de Sión, sino que es el rey de toda la tierra. Y entonces todos deberían estar admirando a ese gran rey. En el Salmo 48 vimos la ciudad donde posa el gran rey, Jerusalén, Sión, grande es Jehová, versículo 1 del 48, digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Allí, en esa gran ciudad, y hablamos que esa ciudad tiene correspondencia con la iglesia, es donde Dios está, donde Dios mora, la presencia del Rey. Y es como que el Salmo 49 es un salmo perfecto para concluir estos temas. Si tienes un gran Rey que protege a su pueblo, que guarda a su pueblo, que nada puede vencer a ese rey, ¿cómo puedes poner tu confianza en algo que realmente no vale la pena? El Salmo 49 parece una hermosa conclusión en cuanto a eso. Dios, el verdadero refugio, las riquezas son ilusorias, las riquezas no pueden comprar lo más preciado en la vida. ¿Qué es lo más preciado en la vida? La vida misma. No te pueden garantizar la permanencia de tu vida. Dios sí. No sabemos realmente el contexto del Salmo 49, ¿sí? No sabemos en qué episodio en particular de la historia se pudo haber escrito el Salmo 49. Lo que sí sabemos es que tiene una intención trascendental.
Aunque hay obviamente evidencias internas del Salmo 49 que nos habla de que hay un sufrimiento, el orante, el salmista tiene un sufrimiento por personas ricas que los están oprimiendo, que están buscando su destrucción. Sin embargo, esta persona pone su énfasis, pone su confianza en Dios y calma su mente diciendo, bueno, aquel, aunque quiera dañarme, realmente su confianza también va a perecer, su esperanza va a perecer el día que él mismo perezca. Fíjense el versículo 1. La trascendencia del mensaje del Salmo 49 no se radica solamente para los hijos de Dios, sino para todo el mundo. Oíd esto, pueblos todos. Escuchad, habitantes de todo el mundo. Es un salmo que está dirigido para creyentes e incrédulos, para sabios e insensatos, para necios y para inteligentes. Está dirigido para todo ser humano. Escuchen esta amonestación, escuchen esta disertación, porque esto le calza a todo el mundo sin distinción. Y no solamente habitantes de Jerusalén, habitantes del pueblo de Dios, sino a todo el resto del mundo. Versículo 5. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Entonces en el 5 nos encontramos que él se encuentra atribulado, ¿verdad? Se encuentra con adversidad, pero él dice, ¿por qué me voy a angustiar si la adversidad viene de personas que finalmente también van a perecer como yo? La insensatez de los pueblos en confiar, o la insensatez del hombre en confiar en las riquezas, es el asunto del Salmo 49. No te desvíes en confiar en las riquezas, confía en este Dios que hemos hablado en los salmos anteriores. ¿Cómo se divide el Salmo 49? El Salmo 49 se divide en 3 estrofas, incluido una introducción, ¿sí? 3 estrofas, incluida una introducción. La introducción del Salmo 49 está en los versículos 1 al 4. Esa es la introducción del Salmo 49, versículos 1 al 4. En la primera estrofa nos habla los versículos 5 al 13, una estrofa bastante extensa. Los versículos 5 al 13 es la primera estrofa, termina con una pausa, ¿lo ven? Selah, una pausa. En esa primera estrofa, desde el 5 hasta el 13, nos habla del poder limitado de los que confían, el poder limitado de los que confían en las riquezas. El poder limitado de los que confían en las riquezas. Versículos 14 al 15, 2 versículos nada más de la segunda estrofa, que termina con otra pausa, Selah, una reflexión. Nos habla de la ilimitada esperanza de los que confían en Dios. La ilimitada esperanza de los que confían en Dios. Es una estrofa bastante sencilla y corta. Y la última parte es la estrofa final, o la tercera estrofa, que es una exhortación final. Una exhortación como un recuento, una conclusión de todo lo que ha dicho anteriormente, versículos 16 al 20, una exhortación final. Vamos a ver entonces estas 4 partes, la introducción, estrofa 1, estrofa 2 y estrofa 3. Vamos con la introducción, versículos 1 al 4. Dice: oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Este salmo, hermanos, echa por tierra todo pensamiento de aquellas personas que creen que las escrituras es difícil de entender, son inaccesibles, es confuso. No, este salmo es tan claro como el agua, es clarísimo, cualquiera puede entenderlo, está diseñado para que cualquiera lo entienda, tanto el ilustrado como aquel que no lo es.
¿sí? Esto es para todos. Oíd pueblos todos. Y toda la disertación es en cuanto a un tema principal que le compete a todo el mundo y que es común a toda la raza humana: el asunto o el tema de la muerte. Todos entienden la muerte. Todos saben el asunto de la muerte, y ese es el tema del Salmo 49. Es decir, le calza a todo el mundo. Lo que dice lo pueden entender todos. Cualquiera que lo lee lo puede entender. El Salmo al principio llama como un profeta. ¿Recuerdan a Moisés cuando en el Deuteronomio 6 le decía a Israel: oye Israel, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es? Ahora aquí se habla a toda la humanidad. Oye, pueblos todos, oíd, pueblos todos, escuchad, habitantes de todo el mundo. El salmista está hablando ciertamente al pueblo de Dios, pero quiere que toda la raza humana entienda lo que se está escribiendo. No hay distinción para lo que se dice en el Salmo 49. No hay distinción de raza, no hay distinción de categorías sociales. La muerte es el gran nivelador social. Ricos y pobres, versículo 2. Plebeyos y nobles, cuando mueren, todos son iguales. Nadie se escapa. Él quiere que tanto el rico como el pobre entienda la trascendencia que hay en la muerte. Charles Spurgeon dice de estos pasajes: ricos y pobres pronto han de hallarse en la tumba. Pueden estar contentos encontrándose ya ahora. En la congregación de los muertos serán abolidas todas las diferencias de rango. No debería haber ahora impedimentos para recibir una instrucción en conjunto. Él los coloca a todos en el mismo salón, en el mismo sitio. Escuchen de todos, tanto ricos como pobres, plebeyos como nobles. Todos le compete el tema que vamos a introducir. Aunque la preferencia del Salmo es atacar bastante a aquellos que son ricos, ¿sí? Ricos económicamente, eso no quiere decir que los pobres no tengan que aprender de esto. La tentación de confiar en las riquezas no es solamente de los ricos, también de los pobres. El rico piensa que teniendo esto está garantizado, y él dice: no pongas tu confianza en las riquezas que tienes. Y el pobre está frustrado porque no tiene esas riquezas que le darían esa seguridad. No pongas tu confianza en las riquezas, no las busques desmesuradamente, porque eso no te va a ayudar en nada, no te va a satisfacer. ¿Por qué los ricos quieren más y más y más y más? Porque su conciencia la quieren mitigar sabiendo que ellos no pueden comprar su vida, no la pueden comprar, y ellos quieren garantizar algo, no saben qué. Quieren garantizar, quieren tener en abundancia para garantizar algo que no saben. Lo que el salmista dice, ellos quieren es garantizar su permanencia. Eso es lo que hay en el profundo del corazón del rico, y es lo que enseña el Salmo 49. Las riquezas no compran la vida. Los versículos 3 y 4 son típicos de alguien que quiere enseñar sabiduría, un maestro de la ley. El salmista dice: mi boca, versículo 3, mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Mi pensamiento va a decir mi boca, va a decir lo que dice mi boca. Mi boca va a decir lo que hay en mi pensamiento. De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre, el salmista ha estado meditando, tiene saturado su pensamiento de este asunto y quiere enseñarlo. No fue algo fortuito, él ha estado reflexionando en el asunto. Y de hecho, cuando en el versículo 4 dice: inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa, es un asunto donde él quiere buscar la mejor estrategia de enseñar. La mejor estrategia de enseñar.
y usa la música precisamente para fijar estos asuntos. La música, un fijador en la mente, y él quiere usarlo. Declararé con el arpa mi enigma. Esa es la introducción. Y uno puede decir, ¿de qué quieres hablar, salmista? ¿Qué cosa tan importante quieres declarar que le incumbe tanto al pobre como al rico, tanto al noble como al plebeyo? Versículos 5 al 13, primera estrofa. Lo limitado del poder de los que confían en las riquezas. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. El salmista está enseñando a sus lectores, hermanos, la resolución que él ha tenido en su vida. Su resolución lo maneja como una pregunta retórica. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? Entonces su resolución, su decisión ha sido: no voy a temer. Es decir, la respuesta a esta pregunta retórica es la decisión que ha tomado, o la resolución que ha tomado internamente el salmista en haber disertado en todo lo que vamos a escuchar ahora. No voy a temer. He decidido no temer. He decidido enseñorearme de cualquier sentimiento de temor con este pensamiento. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare, cuando me sienta en estrecho, cuando me sienta rodeado, cuando me sienta que no tengo escapatoria, acorralado, cuando me sienta acorralado por mis enemigos? Y los enemigos acá se presentan como personas que tienen muchos bienes materiales, hombres de riqueza, muchedumbre de riquezas. Esos son los opresores que tiene el salmista en su mente. El opresor es un rico o varios ricos, ¿verdad? Varias personas ricas que están adversando al salmista, que lo están rodeando, que lo están cercando para la destrucción del salmista. Y el salmista dice: ellos pueden tener mucho poder, pero yo he decidido no temer. Yo he decidido no temer. Ellos quieren aprovecharse del pobre, quieren aprovecharse del débil, pero yo he decidido no temer. Las personas que caen en ansiedad, que caen en depresión, en afán, recuerda el Salmo 49. Caer en eso es no haber hecho una resolución: no me voy a dejar controlar por esa situación. No voy a temer. ¿Por qué he de temer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué voy a sucumbir ante esa situación? A los hombres buenos no siempre le pasan cosas buenas. Eso es lo que dice el Salmo 49. No siempre le pasan las cosas buenas. A veces son los malvados que prosperan en sus actividades económicas, sus actividades de cualquier tipo. El hecho de que tengan poder económico realmente les garantiza a estas personas muchas cosas, ¿cierto? Aparte de la comida, les garantiza muchas cosas. Les garantiza influencia y poder sobre otros. Y aún el salmista dice: aunque yo sé la realidad, no me voy a dejar controlar por el temor o por el posible temor que pueda tener. ¿Por qué de temer? Aunque ellos tengan mucho poder, mucha influencia, mucho dinero para comprar y sobornar, ¿por qué de temer? Es la pregunta retórica y es como una pregunta pulsante del salmista. ¿Por qué he de temer? ¿Hay razones para temer cuando una persona con dinero quiera aplastarme? Sí las hay. Y hay razones. Pero el salmista dice: yo no voy a temer. La resolución. ¿Por qué? ¿Por qué puedes asegurar que no vas a tener temor? Versículo 7. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano,
ni dar a Dios su rescate. Ellos no pueden comprar la vida. En algún momento se les va a apagar la lámpara. En algún momento ellos van a perecer y se van a dar cuenta y Dios se va a vengar de ellos. Versículo 8, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Ellos no quieren morir nunca. Ellos nunca quieren ver la corrupción. Pero el salmista dice, yo no voy a temer. Aunque ellos me puedan matar a mí, ellos también en algún momento van a morir. Y Dios va a vengar eso. Entonces, lo mejor que me puede pasar es la muerte. Lo peor que le puede pasar a ellos es la muerte. Porque después de la muerte, yo estaré con el Rey. Pero ellos estarán siendo castigados por el Rey. Entonces, yo me quedo tranquilo. El Señor vengará mi causa. Entonces, aquí el salmista dice que la retención de la vida es algo que el dinero no puede garantizar, no puede retener. Esos opresores ricos van a tener el mismo futuro que aquel a quien están oprimiendo. ¿Y de qué les va a servir acumular tantas riquezas si igual se van a encontrar con el Dios creador? Ellos no pueden pagar jamás su liberación de las manos de Dios. El destino. Versículo 10. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen al mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Es la necedad de que ellos no entienden que un mismo suceso le va a ocurrir tanto al sabio como al necio, como al estúpido, porque esa es una de las maneras de decir necio aquí, al ignorante, al irracional, todos van al mismo sitio. Un destino común para todos, inclusive para las mismas bestias. Versículo 11. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a su tierra, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Hasta las bestias van a sufrir la misma suerte. Es interesante la palabra que dice el versículo 2, hermanos. Mas el hombre no permanecerá en honra. La palabra traducida allí como permanecerá tiene que ver con pernoctar. La palabra es pernoctar o pasar una noche o pasar una larga noche. El salmista quiere enfatizar lo pasajero que es la vida. Y a pesar de que tienen muchas riquezas, ellos no pueden retener que no van a durar toda la vida. Ese es el pensamiento del salmista. Thomas Watson dice lo siguiente, muy interesante. Los rabinos, él dice, los rabinos leen así: Adán, siendo honrado, se alojó menos de una noche en el huerto. La palabra hebrea permanecer significa alojarse toda la noche. Adán, pues, al parecer, no tuvo ni una sola noche alojado en el paraíso. Y es lo mismo que le va a ocurrir a los malvados. Y eso que Adán estaba tranquilo en el paraíso, en la honra, pero no pasó ni una sola noche, porque el día que fue, al otro día que fue formado, pecó. Dice, no van a durar toda la noche, no van a amanecer, ese es el punto. Ellos no van a amanecer, no van a durar toda la noche tranquilos. Ahí ellos van a dar cuenta delante de Dios. Así que es necio confiar en algo que no les garantiza ni siquiera pasar la noche. No les garantiza nada. Y peor, aquellos que admiran y quieren ser como esas personas. Versículo 13. Su camino es locura. Es decir, todo lo que ellos hacen tiende a la locura, a la insensatez, a la irracionalidad. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Es decir, personas que anhelan ser como ellos, personas que lo admiran,
el mismo destino lo van a sufrir ellos. No tienen sabiduría en su peregrinaje en la tierra. Entonces, básicamente, esta primera estrofa, bastante larga, nos habla del hecho de la vanidad de confiar en las riquezas, en las posesiones materiales. No te garantiza absolutamente nada trascendente. Segunda estrofa. La ilimitada esperanza de los que confían en Dios. Versículos 14 al 15. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. ¿Qué les va a pasar a ellos? A los que confían en sus riquezas. ¿Quién es su pastor? La muerte. La muerte los está pastoreando y los va a llevar a su lugar. Salmo 23 dice: mas Jehová es mi pastor. Él me conducirá hacia delicados pastos verdes. ¿Sí? Ellos tienen su pastor, siguen las órdenes de su pastor. Ese pastor es la muerte. Ese pastor les va a dar a ellos lo que el pastor quiere darle, anhelarle para ellos, la muerte misma. Versículo 14. Y los rectos, hay un contraste, ¿lo ven? Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Ellos no pasarán la noche, los rectos amanecerán. Otro contraste. Ellos no durarán en la noche. Los rectos, los justos, los consagrados, los santos, amanecerá sol de justicia para ellos. Ellos se levantarán de los muertos, se levantarán de la sombra de la muerte y se enseñorearán, juzgarán a los impíos. Aquellos que tuvieron el poder para destruirlos, se enseñorearán los justos sobre ellos, los juzgarán. Sigue el versículo 14. Se consumirá, ahora una vez más, habla de los impíos. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Versículo 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. El Seol es la morada de ellos garantizada. La morada de nosotros no es el Seol, sino la presencia de Dios. Dice: redimirá mi vida del poder del Seol, del poder, de la retención del Seol. No quedaré siempre en el Seol, porque Él me tomará consigo. No solamente el Señor me guarda, el Señor me toma, me guía. Él me lleva consigo mismo. No solamente no me va a abandonar, el Señor mismo está allí y está actuando en favor de mí. El Señor me guiará más allá de la muerte, como dice el último versículo del Salmo 48. Nos guiará más allá de la muerte. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él tomará consigo. Entonces, el pensamiento que calma la mente del salmista en medio de la opresión de los ricos contra él es: ellos van a sufrir, y cuando les pase eso, su dinero no podrá comprar la redención de sus almas. Pero a mí yo amaneceré. El que ríe de último ríe mejor. Y dice: dejo todo en las manos del Señor. Exhortación final. Versículos 16 al 20. El salmista hace una pequeña recapitulación de todo el pensamiento, ¿sí? Pero ahora dice, recuerden el versículo 5. ¿Por qué he de temer? El versículo 16 responde: no temas. El énfasis en el versículo 5 es en primera persona. ¿Por qué yo he de temer? Ahora lo hace en tercera persona. Ustedes no teman. Si yo no voy a temer, el pueblo de Dios tampoco lo debe hacer. No lo hagan. No temas. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. El pensamiento no es: no lo envidies. Hay otro salmo que habla de eso: no envidies cuando el otro prospera. Aquí es: no temas cuando el otro prospera. Entonces
aquellos me van a destrozar, son adversarios contra mí, van a tener más influencia, más poder contra mí. Pero no temas. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Cuando él muera, delante de los ojos de Dios, ese dinero no le va a servir de nada. Versículo 18. Aunque mientras viva llame dichosa su alma, aunque parezca estar dichoso, feliz, satisfecho y contento, la verdad es, y sea loado cuando prospere, versículo 19, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Aunque parezca prosperar, aunque parezca que sus planes y sus negocios y su felicidad está garantizada, realmente es un asunto temporal. Es un asunto temporal. Recuerda que lo temporal es simplemente efímero, no vale de nada. Compara tu finita existencia con la eternidad. Más vale asegurar la eternidad aunque no tengas dinero. Y eso no lo entienden los sabios. Versículo 20. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Ahí termina el salmo. El que tiene honra, el que tiene bienes materiales y no entiende este asunto de poner su confianza en los bienes materiales, en vez de poner su confianza en el Señor, es como, y lo compara. ¿Sabes a quién se parece? Parece un acertijo. ¿Sabes a quién se parece un hombre de honra y no entiende? La respuesta, a una bestia. La bestia nunca piensa en su muerte. La bestia nunca piensa en el futuro. La bestia piensa en comer ahora, en aparearse, en las cosas básicas inmediatamente en el momento, pero no piensa en la trascendencia de la vida. Asimismo es el hombre que tiene honra y no entiende. La Biblia nos llama a ser hombres entendidos, mujeres entendidas, sabios, que temamos no al que nos puede dañar ahora, sino que temamos a aquel que después de la muerte puede destruir nuestra alma. Mateo 10, 28. El Señor Jesucristo enseñaba esto también. Mateo 10, 28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Témanle a él. El sabio no tiene temor de que no tenga riquezas. El sabio tiene temor de no tener al Señor, de menospreciar al Señor. Ese es un sabio. El salmista nos llama a ser hombres y mujeres sabias. Los que confían en sus riquezas tienen un pastor, que es la muerte misma. El Señor Jesucristo dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ninguna perecerá. Ninguna perecerá. Ninguna de las que el Padre me ha dado, ninguna las perderá. El pastor de ellos busca su muerte. El pastor Jesús no busca la muerte, Él ya murió por ellas. Él les da vida y vida en abundancia. Lo que Él da sí vale la pena. Seamos sabios, pidamos al Señor sabiduría para no dejarnos ofuscar por las tribulaciones de gente poderosa. El Señor quiere que sigas confiando realmente y plenamente en Él. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este salmo hermoso que nos ayuda a concluir, que nos ayuda a centrarnos, Señor, en dónde está nuestra confianza. Si bien el Salmo 46 nos dijo: el Señor es nuestro amparo y fortaleza, el Salmo 49 nos llama a que realmente vivamos ese enunciado, Señor, que concluyamos realmente cómo he de temer si tengo amparo y fortaleza, Señor.
Gracias por tu palabra bendita. Ayúdanos, Señor, a aplacar nuestras almas. Ayúdanos a pastorear nuestras almas con tu palabra, de tal manera, Señor, que nuestro temor sea reverente y totalmente en ti, Señor, y no porque carezcamos de algún bien material, o que pensemos, Señor, que los planes, que puedan fructificar los planes de malvados, que son más poderosos que nosotros, Señor, que ese no sea nuestro temor, que nuestro temor sea no tenerte realmente, Señor. Guárdanos y ayúdanos a que nuestras oraciones se conformen a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.